Bueno, eh, ahí continuamos. Estamos con R. Y lo que estábamos diciendo era esto de que inclusive podría abrir varias, ¿no? Y irlas encadenando, ¿no? Y aparte, después de esto, agregábamos una columna eh, que era una función de otra columna, ¿no? No sé, que yo, agregamos una columna que era la dada al cuadrado, entonces hacíamos la dada al cuadrado. Y así podíamos ir encadenando otras, ¿no? Por ejemplo, seleccionábamos solamente las columnas que nos interesaban. Entonces, acá lo que hacíamos era, generábamos, o sea, ahora esta base de datos la habíamos agregado, si se acuerdan, esta línea de acá, que era como un indicador de la provincia, que era algo que bastante, o sea, simplemente para que practiquemos, ¿no? Entonces teníamos como separadas las personas en personas de la provincia uno y personas de la provincia 2. Y lo que hicimos fue generarnos eh, un par de columnas nuevas, de variables nuevas. Para empezar, ¿qué podíamos hacer? Podíamos filtrar, eso era con la función filter, y adentro le teníamos que dar condiciones. ¿Qué condiciones le podíamos dar? Condiciones de mayor, menor, igual, distinto, ¿no? Y podíamos poner varias condiciones en simultáneo, ¿no? Eh, y que aparte de esto, no sé, que el gasto en comida fuera menor que este número. Y aparte, que, no sé, también se cumpliera esta otra condición. Y recordemos, esto de acá son, perdón, o sea, a esta función filter hay que darle, en esencia, verdadero o falso, ¿no? Le doy una condición, se cumple o no se cumple. Y de vuelta, ¿no? Yo tengo el número 1 y el número 10. Entonces, lo que va a hacer esta función es meterse acá en la base y fijarse, a ver, primera fila, ¿en qué columna me estoy parando? Me estoy parando en la columna de provincia, ¿no? A ver, la columna pro, fila uno, ¿es igual a lo que cumple? ¿Es verdadera la condición que me pidieron? ¿Qué condición te pidieron? Que fuera igual a uno. Bueno, a ver, ¿es igual a uno? Sí. Entonces, esta fila me la quedo. Siguiente fila. ¿Es igual a uno? ¿Es verdadera la condición? Sí, es igual a uno. Imagínense que aparte hubiéramos utilizado otra condición donde decíamos que gasto en comida fuera mayor que 200, ¿no? O 2 millones, no lo veo bien acá. 2 millones. En definitiva, ¿qué habría hecho ahí esta función? Se habría ido a provincia, ¿se cumple la condición? Sí, la provincia es igual a uno. Y aparte, comida, ¿es mayor que 2 millones? Vengo acá, sí, es igual a uno. Entonces, valen los dos, listo, me quedo con esta fila. La siguiente fila, vale la condición sobre provincia y no vale la condición sobre gasto en comida, porque no es mayor que 2 millones. Entonces, eso de ahí va a ser falso. Entonces, como es falso, filter, pimba, era filtra. Chau, chau esa fila. ¿Ok? Eh, también utilizamos, no sé si estas cosas se conviene decirlas en cómo pronunciarlas, ¿no? O sea, también le agregamos columnas usando la función mutate, eh, que suena raro pronunciada así, pero en definitiva, lo que podemos hacer acá es utilizar varias, ¿no? Podemos generarme varias columnas, ¿no? Y yo voy con una coma, las voy a ir separando, y de hecho también podrían ser condicionales, ¿no? Yo podría generar una columna que fuera, no sé, no sé, gasto provincia uno que va a ser igual al... Si la provincia es igual a uno, tráeme el gasto en comida, y si no, déjamelo vacío. O si no, te pongo un cero. También podríamos meter acá eh, condicionales. No, no es ningún problema. Esto es con una función que se llama ifelse, que es idéntica prácticamente a la de Excel. ¿Ok? Porque ¿qué es lo que voy a decir? If, else. Esto quiere decir sí y si no, si quieren. ¿Ok? Entonces, si se cumple esta condición, hace esto. Y si no, hace esto otro. Hoy, de hecho, vamos a usar también otra alternativa más para meter variables condicionales. Pero tranquilamente podríamos también generarnos esta columna de acá y eso no sería ningún problema, ¿no? Eh,
A ver, creo que me comí alguna línea. Vamos a hacer así, pimba. Ahí está. Me había faltado correr una línea de más arriba. Y acá, bueno, de vuelta, podríamos hacer la descripción de esta base, utilizando esa función describe que nos trae varias estadísticas descriptivas. Otra alternativa que utilizamos que es súper interesante, que es esto de agrupar, ¿no? Que agarramos y utilizando una columna, en este caso vamos a usar la columna provincia, utilizando una columna agrupamos, ¿no? Entonces, agarro y voy a utilizar una función y cada grupo va a ser cada valor de esa variable por la que agrupo, ¿no? Entonces, yo imagínense, tengo el ingreso de todo el mundo y quiero ver el ingreso promedio por provincia, agrupo por provincia. Entonces ahí me queda el ingreso agrupado por cada provincia. Entonces me va a quedar el ingreso en Buenos Aires es tanto, el ingreso en Santa Fe es tanto, el ingreso en San Juan es tanto, el ingreso bla, bla, bla. También podría hacer la varianza, podría utilizar la función que yo quiera. Eh, y la suma, directamente podríamos hacer la suma, ¿no? O sea, acumular todo lo que tengo en cada distrito. Y de hecho podríamos hacer varios agrupamientos. Imagínense que aparte también tengo el sexo. Y yo podría ver el ingreso promedio de hombre y mujer en cada distrito. Y también podría analizar qué tan distintas son en un caso y en el otro. Eso sería sencillo porque me vengo acá y en el criterio de agrupación le agrego también una variable que sea sexo. Y le podría agregar también un montón de variables, las variables que yo quiera. ¿Ok? Lo incluimos ahí y después todo va a venir dado para lo que venga después. Yo acá simplemente lo hice para algunos casos, ¿no? Donde me quedan el promedio y la varianza, ¿no? Esto del gasto en comida, el gasto total, la varianza del gasto en comida y del gasto total. eh, y esto era en promedio, en proporción, cuánto representaba el gasto de comida en relación al gasto total. Y la volatilidad de esto, nos veíamos que en general en la parte 1 en la provincia 1 esa proporción era mayor, o sea, se destinaba mayor proporción del gasto a comida y aparte también veíamos eh, que el gasto total en general era menor, ¿no? Y esto es algo que es bastante razonable, ¿no? Cuando yo gasto menos, yo tengo menor ingreso también en general, destino una mayor proporción de mi gasto a estos consumos de primera necesidad. Eh, y después lo que vimos fue esto de gráficos. Creo yo que lo idóneo es no dedicar demasiado tiempo ahora de clase a esto, eh, porque medio que sí me parece que es algo más de memoria. Hicimos algunos histogramos, hicimos gráficos de dispersión. Dijimos, ¿hay funciones básicas de R? Sí. Ahora, así como para manipular datos, tidyverse es como el paquete estrella, para hacer gráficos, ggplot es como el paquete estrella. Dos. Entonces, nada, me parece que es relevante que tengamos mapeado esta idea de, bueno, mira, si tenemos este paquete, no nos preocupemos demasiado ahora por dedicar tiempo acá, porque si no se me va a ir ya un pedazo de clase muy importante. Eh, Nada, y recuerden que le podemos dar un montón de opciones, le podemos dar títulos, le podemos hacer etiquetados. Y después, lo último que vimos fue cómo hacer regresiones. Y esto de las regresiones, teníamos que tener en cuenta, a ver, por ejemplo, los datos tenían que estar bien formateados, no tenían que ser numéricos. Tengan en cuenta también esto de que si tengo no disponibles, vuela toda la fila. O sea, imagínense que yo quisiera regresar el gasto total sobre el gasto en comida. Y para una observación tengo el dato del gasto total, pero no del gasto en comida. Ya está, vuela todo. Esa observación no la puedo utilizar porque no lo puedo incluir en mi regresión. La idea de acá es ver cómo se vincula esta variable con esta otra. Entonces vamos mirando todos los datos, pero si después hay uno que no lo tengo, yo no tengo cómo matchar este dato. Este dato con quién va, con nadie. Chau, toda esa fila vuela. Y bueno, hicimos alguna pequeña interpretación de cómo era esto, ¿no? De los parámetros, etc. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que veamos? Ok, bueno. Eh, Voy a cambiar de proyecto.
Creo que era este. No era ese. Y les voy a mandar también este proyecto que tenemos ahora, que como lo estaba haciendo hasta recién, justo nada, me hablaron por una responsabilidad, etcétera. Puede ser que esté con algunos errores, lo vamos a ir viendo mientras avancemos con la clase, pero mientras tanto se los paso y vemos si, o sea, lo vamos a ir corrigiendo. Pero también me parece que está bueno esto de que tengan ustedes el script de antemano si se van tomando apuntes, ¿no? O sea, van escribiendo comentarios, ya saben, ponen el numeral, escriben lo que ustedes quieran y no van a romperlo, o sea, en esencia, eh, no va a haber ningún problema con que ustedes escriban un comentario larguísimo, lo que sea, eso no se va a no va a tirar ningún error ni nada porque R va a ignorar eso directamente. Entonces, nada, escribimos alguna línea y se aclara. Acá lo que hicimos fue esto y funciona por tal y tal cosa. Bien, me vuelvo a R. Eh, esto lo dejamos como borrador, si les parece. Y esto lo vamos a cerrar. Y me voy acá arriba y les cuento un poco qué es lo que vamos a hacer ahora en el ratito que nos queda de clase. En general todos los países tienen encuestas de hogares, donde con cierta frecuencia salen y se relevan una serie de variables que son muy importantes. Por ejemplo, el empleo. Entonces, Argentina no es la excepción. Argentina tiene una encuesta que se llama Encuesta Permanente de Hogares. Por eso esto se llama EPH, lo que son la primera letra de cada palabra y es medio como algo va. O sea, cuando ustedes salen y dicen EPH, se sabe de qué se está hablando. Esta encuesta es la madre de un montón de estadísticas que se utilizan en Argentina, por ejemplo, el empleo, la pobreza, etc. ¿Por qué hacemos una encuesta? Porque censar sería ultra costoso. Imagínense tener que preguntarle a más de 40 millones de personas si están trabajando, su nivel educacional, su edad, etc. Estar haciendo ese relevamiento tan exhaustivo cada 3 meses. Bueno, sería bastante difícil, ¿no? Entonces en la EPH lo que tenemos es esta aproximación donde con una menor cantidad de observaciones tenemos una encuesta muy abarcativa y de la cual vamos a utilizar varias estadísticas. ¿Tiene algunas falencias? Sí. ¿Se acuerdan que hablamos de esto del muestreo? ¿No? Decíamos, a ver, hay distintos tipos de muestreo. El muestreo de la EPH no es aleatorio. ¿Por qué? Porque en realidad va a tomar muestras de aglomerados urbanos, lo cual puede ser o no ser un problema. Pero imagínense que nos interesa hablar de pobreza y el comportamiento de los aglomerados urbanos de repente es hiper distinto a zonas rurales, y las zonas rurales fueron una parte muy importante de toda esta población, entonces a eso nos podría estar tirando alguna estadística engañosa, porque yo voy a terminar capaz diciendo, entonces veo que la pobreza cayó en la parte urbana, y después resultaba que en la parte rural se super disparó, entonces eso me puede llevar a una conclusión errada. No obstante, es un elemento, o sea, es una herramienta más que potente. Estamos muestreando entre 20, 30, 40.000, depende de qué ola, digamos, de la EPH estemos utilizando. En la parte de la pandemia fue particularmente baja la cantidad de personas relevada, pero en este caso ya nos normalizamos, esta es la última, tendría que ser la del segundo trimestre de 2021, esto cubre entonces una encuesta que se realizó entre abril y junio de este año. Esto es hace 5 meses aproximadamente. ¿Me escuchan? Perdón, se me congeló un poco acá la pantalla. No, no, sí, sí, escucho. Ok, perfecto. Eh, entonces, lo que vamos a hacer es traernos la base de datos de la EPH y vamos a trabajar con ella. Dijimos que algo que podía ser particularmente útil, sobre todo al principio,
es mirar qué pinta tiene esta base. Y hagámoslo ya que estamos. Ahora están viendo el explorador de archivos, ¿no? Están en R, ¿verdad? Estamos en R, claro. Ahí lo cambio y pongo compartir directamente toda la pantalla. Bien, como... creo que no me lo tomé. Como esto puede ser que demore un poquito, es una base un poco pesada, de aproximadamente 20 megas, les voy contando un poco, porque a mí lo que me gusta particularmente utilizar la IPH acá es que nos va a presentar algunos desafíos que en general capaz no tenemos. Cuando tenemos una base de datos muy, muy grande, lo típico es que los nombres de las columnas, por ejemplo, sean espantosos, porque claro, capaz que eh, nos empiezan a utilizar códigos o ya tenemos tantas variables que pasa a ser algo confuso. Entonces, al utilizar la EPH, eso me presenta también algunas nociones que está buenísimo que vayan incorporando. Si se van al INDEC, todo esto está ahí ni bien entran. Si no me falla la memoria, o sea, busquen EPH INDEC. Yo ahora no quiero hacerlo porque mi computadora se va a prender fuego, pero entren al INDEC, busquen EPH y les va a aparecer bases de microdatos y ahí se las pueden descargar en distintos formatos. Yo la descargué directamente en formato Excel, si no me equivoco también está en formato DTA. Eh, y, y se la traen y también van a ver que hay un documento que es algo así como anexo o algo así, que es un PDF. Ese PDF lo que va a contener es todos los códigos, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes, si se abren la EPH, van a ver que alguna columna dice CH06, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, bien, mientras se me abre el Excel, vamos a seguir con R para no perder tiempo. Pero de repente yo no sé qué corno es CH06, entonces necesito este documento y valiéndome de ese documento voy a ir avanzando. Fíjense en qué consiste esta base. Tiene información de 47.085 personas. Esa información no es de una sola variable, sino que son 177 variables. Y estas 177 variables son, por ejemplo, la edad, la cantidad de empleos, la cantidad de horas trabajadas, el ingreso de la ocupación principal, si tiene aportes, cargas sociales, si tiene obra social, también se pregunta. Si no me equivoco, también si es beneficiario de algún programa del Estado, la fecha de nacimiento. eh, y así, o sea, a ver, son 180 variables, es una base bastante completa. De hecho, la EPH tiene otra parte también, yo acá me agarré la parte de individuos, también se puede agarrar directamente la parte de hogares. También tienen un código para juntar las dos bases, que acá no hablamos sobre juntar bases, creo que ya se me haría un poco más compleja todavía la clase. Eh, entonces, ¿están viendo toda la pantalla ustedes ahora? Sí, sí. Sí, el PPT. Bien, genial. Esto de acá es ese anexo que viene con la EPH, ¿no? Y lo que tenemos, bueno, una pequeña parte de introducción, y acá ya empezamos a tener todas las variables, ¿ok? Entonces, campo, esto tipo es una forma para describir qué tipo de datos tenemos adentro, y la descripción. Bueno, ahí se abrió el Excel, eh, y se me cerró el PDF, una maravilla. Bueno, entonces, bueno, ahora la computadora está decidiendo cómo va la clase en lugar de yo. El Excel, vemos la pinta que tiene, sí, rapidito. Vemos que tiene un código, ano 4, trimestre, un hogar, componente, H15, región, aglomerado, CH03, CH04, CH05. ¿No? O sea, digo, si a nosotros nos dan esto y no sabemos ni qué contiene ni nada, la verdad que es indescifrable. Por eso vamos a necesitar el PDF, sobre todo al principio. Después, si ustedes trabajan mucho con esto, se van a acostumbrar y se van a amigar con todo. Vemos que hay varios datos que no están respondidos. Esto puede ser porque no quisieron responder o porque no correspondía que respondieran, ¿no? Por ejemplo, imagínense que le preguntamos cuántos trabajos tiene a una persona que tiene 5 años de edad.
no tiene mucho sentido que esa persona nos responda. Entonces, dependiendo cómo está diseñada la encuesta y demás, puede ser que nos dejen o la respuesta o que nos lo dejen vacío o con algún código alternativo. De hecho, acá vamos a ver que utilizan un código alternativo en alguna parte. En definitiva, bueno, tenemos esas 47.000 observaciones. En la primera fila tenemos las columnas, hay una sola hoja. Entonces, esto vemos que tiene todo el formato para llevárnoslo a R. Bueno, justamente INDEC nos está intentando dar la base cómoda para que la podamos importar al programa que sea que queramos utilizar. Entonces, lo que decía yo un poco es esto de acá. Me voy a agarrar solamente un par de variables, sí, para que las veamos en forma conjunta. Y vamos a charlar también sobre qué es lo que vamos a hacer. Primero, me voy a concentrar en una parte de la base diminuta, muy pequeña, solamente un par de variables vamos a agarrar. Segundo, la base es muy grande, entonces también me voy a agarrar, vamos a imaginarnos que estamos haciendo un estudio donde solamente nos interesa Lamba, digamos, ¿no? ¿Okay? Cava y Gran Buenos Aires, vendría a ser esto. Entonces en la parte de aglomerados, yo acá tengo, fíjense, es una variable numérica, ¿no? Si yo me voy a la parte de aglomerados, a ver, lo voy a abrir acá porque si abro el Excel voy a tardar 80 años. Si me voy a la parte de aglomerado, a ver, no recuerdo si esto me sirve para, creo que no me sirve. Si me voy a la parte de aglomerado, vemos que tenemos una variable numérica, ¿no? 2, 2, 2, 2, 2. O sea, y lo que tiene es un número. Y yo qué sé qué aglomerado es el aglomerado 2, o cuál es el aglomerado 4, cuál es el aglomerado 5, o el 16, o el 18, y así. Entonces acá lo que tenemos es una descripción de qué es lo que se representa con cada número, ¿no? Entonces, el aglomerado 2 es Gran La Plata, el 3 es Bahía Blanca, el 4 es Gran Rosario, y así. Acá tenemos, en alguna parte, acá, Cava y GBA, que son los aglomerados 32 y 33. Entonces nos vamos a concentrar sobre esa porcioncita de la base, ¿no? Un poco me sirve a modo de excusa para que repasemos esto de filtrar, etcétera, ¿no? Tenemos muchísima información. Acá también, si me permiten, creo que vamos a hacer así. Después, a ver, ¿qué otra información vamos a utilizar? Vamos a usar el sexo. Ahora, el sexo, la columna no se llama sexo, se llama CH04. O la columna de edad, ¿no? O sea, ¿cuántos años tenés? Entonces, vamos a usar la columna de CH06. Y así, vamos a utilizar distintas variables. Me vuelvo a R. Ya corrí hasta acá yo. ¿Ok? Si se descomprimen el RAR que les pasé y hacen doble clic en el proyecto, se les debería abrir algo muy parecido a esto que tengo yo ahora y pueden correr esta línea sin tener que ajustar ni el directorio ni nada. ¿Sí? O sea, es la maravilla de tener un proyecto. Entonces, si no, tendríamos que setear el directorio o tendrían que poner la localización del archivo en su computadora. Entonces, yo acá lo primero que hice fue, recuerdan que hablamos de esto de, bueno, a ver, quiero ver los nombres más cómodos. Entonces, un pequeño truquito. Si se fijan acá, todos los nombres vienen en mayúscula. Y de hecho, podría haber sido muchísimo peor, si no me equivoco, alguna variable mezclada, mayúscula con minúscula. Pero podría haber sido muchísimo peor. Podríamos haber tenido una recontra combinación de mayúsculas con minúsculas y que fuera muy engorroso. Entonces, R lo que me va a permitir es, mira, vamos a hacer así. Voy a escribir acá el nombre de Tiago con la primera en mayúscula, el nombre de Seba todo en minúscula y el nombre, bueno, y vamos a poner RStudio todo en mayúscula. Esto acá es un vector, ¿no? Esto me lo voy a llevar a la parte de borrado, si no, no mezclamos. Esto acá es un vector, tiene 3 elementos, Tiago, Sebastián y RStudio, ¿sí? Cada uno de estos elementos es un tipo carácter, de hecho lo podemos hacer el típico estudio, ¿no? Ahora vamos a usar la función tipo D, ¿qué tipo es esto? Carácter, bien, perfecto. Ahora, si yo después tengo que estar llamando cada cosa según la cantidad de mayúsculas o minúsculas, puede ser que sea un poco problemático, y ahí R lo que nos facilita es esta función de, a ver, sería como to lower, o sea, A minúscula, nos está diciendo básicamente, ¿no? Llevarlo a minúscula. Y fíjense, la Quería primera letra de bajarlo. una minúscula
Sí, perdón. Sería como bajarlo, por eso el to lower. Claro, exactamente. Llevarlo a Ahí sí minúscula. cambió toda la base de datos. Y ahora, en realidad, un segundo, ahora voy a eso. Pero Tiago ahora está todo en minúsculas. Sebastián ya estaba todo en minúsculas, así que no le hizo nada. Y RStudio estaba todo en mayúsculas, así que todo pasó a minúsculas. Si yo hago eso, por ejemplo, me agarro esta parte de acá. Eso me lo va a pasar todo a minúscula. Ahora, ¿cuál es el tema? Que hice una operación. De vuelta a la noción de que hice 2 más 3 y eso no lo guardé en ningún objeto. Estoy con el mismo problema. De hecho, o sea, fíjense, ya corrí esta línea y si ahora me fijo, los nombres de las columnas del DTA todavía están en mayúsculas, porque nunca guardé eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que guardar en mi objeto, que son los nombres de las columnas, pero en minúsculas. ¿Ok? Si agarran una base de datos muy cachivachienta, puede facilitar muchísimo las cosas. Y lo segundo que les dije era, voy a mirar solamente un par de variables. Si solamente quiero mirar un par. Y para esto voy a usar tidyverse. ¿Ok? Voy a agarrar la base de datos, DTA, voy a usar un pipe, y después voy a usar la función select, donde seleccionamos las columnas que nos interesan. Todo el resto vuelan. Entonces, de estas 177 variables, me van a quedar muchas menos. Entonces tenemos el aglomerado, CH04 creo que era el sexo, CH06 creo que era la edad, 7 creo que era el estado civil, nivel ed, y así. Vamos eligiendo de nuestro PDF cuáles son las variables que nos interesan. ¿Ok? Yo podría renombrarlas desde antes de hacer esto, pero fui siguiendo este orden, ¿ok? Por una pavadita me pareció a mí que iba a ser más sencillo de esta manera. Entonces, está bien, yo puedo hacer la selección, pero de vuelta, si corro solo esto, si corro solamente este pedacito de acá, eso no me va a guardar en ningún lugar. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo eso lo tengo que guardar en un lugar. Ahora no sé si corrí esto. Bien, perfecto. Entonces me lo voy a guardar en mi base de datos. O sea, estoy sobreescribiendo la base de datos consigo misma. ¿Ok? O sea, esto de acá va a tener un output, que es la selección de esto, y lo voy a guardar sobre el mismo objeto. Algo que no está para nada mal es, por ejemplo, si uno tiene memoria, por ejemplo, agarrar y guardarse esto en otro objeto. A ver, el output está bien, sí, perfecto, listo. Entonces me lo guardo en ese objeto. Básicamente porque si no, después tengo que volverme a cargar esta base de datos, que si es muy pesada, voy a tener que esperar mucho, entonces puede ser que sea más eficiente hacer esto. Y lo siguiente que voy a hacer es cambiarle los nombres a estas variables, ¿sí? Voy a agarrar la variable de aglomerado, de sexo, de edad, estado civil, educación, act, que viene de hacer la condición de actividad, el ingreso y las horas. ¿Ok? O sea, acá fíjense, al objeto, que son los nombres de las columnas, cámbiamelo. ¿Cómo me lo vas a cambiar? Bueno, cámbialo por este vector que te estoy escribiendo ahora. Que yo le escribí a manopla los nombres como para la clase. ¿Está bien? Eh, Podría ser que tenga otro objeto con los nombres que yo quería, por el motivo que fuera, y me traigo ese objeto directamente. Lo siguiente va a ser, a ver, tenemos aproximadamente unos 40 aglomerados, pero dijimos que a nosotros nos interesaba la región del AMBA. Entonces voy a hacer un filtro, ¿sí? De vuelta. Digo, DTA, o sea, el data frame original, le meto un pipe y después hago un filtro. ¿Y este filtro en qué va a consistir? De vuelta, le tenemos que dar condiciones de verdadero o falso. Entonces le vamos a pedir que el aglomerado sea igual al aglomerado 32, que esto es Cava, o, sí, que recuerden, yo tenía estas dos notaciones, ¿no? Podía decir y, que era con este simbolito, que este de acá lo que me quiere decir es, se me tienen que cumplir esta y esta condición, las dos en simultáneo. Las dos tienen que valer. Alternativamente, podía usar este de acá, que era o, en cuyo caso, tiene que valer una, la otra o ambas. ¿Ok? Este de acá se parece a la intersección, este de acá se parece a la unión, en esencia. La unión inclusiva, digamos, porque también pueden valer ambas en simultáneo. En realidad no se parecen, son. Entonces, siguiente,
lo siguiente que voy a hacer yo es cambiarle el nombre a estos dos aglomerados para no confundírmelos. Voy a decir mutate, no, acuérdense, con mutate agregamos una columna. Y acá voy a hacer algo. A la nueva columna le voy a poner el mismo nombre que a otra columna. ¿Qué es lo que va a hacer acá Tidyverse? Va a sobreescribir la columna. Yo acá me podría haber generado una segunda columna que fuera aglomerado 2. No hay ningún problema. Acá simplemente le cambié el nombre a la misma. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a asignar el nombre que corresponde, ¿no? Si es 32 le voy a poner Cava, si es 33 le voy a poner GBA. Y listo. Será en Buenos Aires. Y este cambio también lo voy a hacer con la variable sexo. Ahora que me doy cuenta, estoy acá usando una función que no llegamos a discutir, que es esta de case when. ¿Cómo es la sintaxis de case when? Vámonos acá al costado. Lo que tenemos que hacer es decirle, mira, te doy una condición, y si esa condición vale, pone esto. Si esta con una segunda condición, ¿no? Si vale esa segunda condición, pone esto. Pues si quieren, pues, o sea, lo lógico sería que si las separamos en distintas condiciones, también nos haría hacer otra cosa. Condición 3, pone aquello. Esto es Como un particularmente útil condicional. porque yo quiero... Perdón, ¿sí? Sería como un condicional, digamos. Claro, es como un sí de Excel. Lo que tiene de ventajoso es que yo puedo decir qué es lo que pasa en cada situación, ¿no? Esto tranquilamente podría haberlo hecho con un if else, ¿no? Entonces, decirle, mira, la condición, lo que pasa y lo que pasa si no. Y está bien, lo podríamos haber hecho. ¿Cuál es el tema? Que lo que pasa si no es básicamente todos los contextos donde no vale este contexto. Usando case when, lo que podemos hacer es decir, cuando vale esta condición, pasa tal cosa. Cuando vale esta condición, pasa tal cosa. Entonces, es como varios condicionales. Lo cual, en este caso en particular habría sido lo mismo, porque solamente tenemos dos casos. O sea, yo acá podría haber hecho un if else y decir, si es 32 pone Cava, y si no pone GBA, total ya sé que solamente hay dos y que están todos respondidos. Pero podría haber sido un problema, por ejemplo, si tengo no disponibles. Yo no quiero que... bueno, mentira, acá R igual, si hay un no disponible en el if else, también va a dejar un no disponible. Pero, por ejemplo, si tuviera tres aglomerados, podría haber querido usar, bueno, a ver, aglomerado 1, poneme tal cosa, aglomerado 2, poneme tal cosa, aglomerado 3, poneme tal cosa. Y así. Esa es la función case one. ¿Ok? Esta es mi condición. Si el aglomerado es igual a 32, la variable aglomerado tiene numeritos. Si el número es 32, ¿qué me vas a poner? Me vas a poner Cava. Que lo tengo que poner entre comillas. Si no lo pongo entre comillas, ¿qué va a ser R? Acá va a buscar un objeto que se llame Cava. Va a decir, ¿qué es Cava? A ver, me voy y me fijo acá en el ambiente. No sé qué es Cava. Te tiro error. Objeto Cava no encontrado. Entonces lo tenemos que tirar con comillas. ¿Ok? Es muy importante que si ustedes van a trabajar con una base de datos, que miren bien cuál es el estado de esa base, o que miren, que se lean bien, por ejemplo, este PDF que mostramos hace un rato. Por ejemplo, acá tenemos una variable que es nivel educativo, ¿no? Y fíjense que el valor 7 es sin instrucción. No se está, es el mínimo. O sea, supuestamente está medida en niveles. ¿Y qué tenemos? El primario incompleto, el primario completo, el secundario incompleto, el secundario completo, universitario incompleto, universitario completo, sin instrucción. O sea, bueno, y el 9 es no sabe, no responde. Entonces, imagínense que no nos hubieran dado ese PDF y salimos y hacemos la regresión de una, vamos a tener un problema porque vamos a estar haciendo una regresión un poco engañosa, ¿no? Y fíjense que acá lo que tenemos es, sobre el final, claro, hay tipos que ganan poco, y uno diría, che, qué loco, mira, vos, a medida que te vas educando más, en general pareciera ser que hay una asociación positiva con tu ingreso. Y después se cae un montón, che, no, pero esto es rarísimo. Bueno, si no hacemos un poco estos ejercicios de visualizaciones, etcétera,
o no leemos el PDF, podemos caer en una trampa y después todo nuestro ejercicio de regresión puede ser altamente problemático. Entonces, vamos a eliminar esas observaciones y me voy a quedar con el resto de observaciones. Bien, ¿qué más? Bueno, esto es... sí, yo ya perdoné. Esto también porque armé la clase muy sobre el final. Acá lo que estamos haciendo es un gráfico usando ggplot. Recordemos, ¿qué era lo que teníamos que tener en ggplot? Teníamos que tener un data frame, una base de datos donde íbamos a chupar los datos. Ese era el punto de partida. Y acá lo que voy a hacer es un gráfico de dispersión, básicamente. Estoy haciendo los puntitos. La diferencia es que como Educ es discreta, no se ve la típica nube, sino que se va a ver como de a valores puntuales. Y lo que tengo es, acá voy a decirle quién está en el eje de las X, que es la variable Educ, y quién está en el eje de la Y, en el eje vertical, que es el ingreso. ¿Ok? Acá está con esta notación científica, recordemos que esto es lo mismo que decir 5 por 10 a la quinta. ¿No? O sea, tiene 5 ceros, básicamente. Profe, Bien. una Sí. pregunta. Si yo hubiese filtrado desde la data, desde la base de datos, ¿es como si R estaría haciendo filter, la función de la función filter, o no? Acá fíjate que el filtro lo estamos poniendo dentro de la base de datos, no lo estoy haciendo dentro del gráfico. Claro, sí, pero y en la base era una pregunta más anterior, en verdad. Si yo Eh, tipo filtro en el aglomerado, voy a la base y ahí pongo 32, que era Cava. ¿No hace ujú. falta poner esa línea, ese script? Eh, a ver, perdón. O sea, vos decís que venís desde acá arriba. Claro, yo estaba ahí y, por ejemplo, voy a la base de datos y ahí y en la base de datos, bueno, paso a aglomerado y ahí pongo 32 y me ahorro de poner filter. Vos me estás preguntando si Desde filtrás ahí, acá. ahí está, exacto. Claro, No, o sea, esto de acá es eso muy bueno es, para visualizar. Por claro, ejemplo, yo solamente para visualización, listo, eso. podría venir y ponerme un filtro acá de actividad o lo que quiera, no hay ningún problema, pero eso no se me va a guardar en el objeto. Ah, listo, listo. Lo tengo que filtrar con... Y aparte igual, se va un poco la gracia de todo esto es no, o sea, imagínate que vos vinieras con todo tu trabajo. Y acá, donde estoy metiendo ahora muchos numerales, te vas a la base de datos y pones un filtro, por ejemplo, ¿no? Eso sería un problema, porque agarras este script dentro de 4 meses y vos no te acordaste que acá en esta línea de numerales te fuiste y empezaste a hacer clic en una parte y después volviste. Un poco la gracia de todo eso es esto, que yo ya tengo todo resuelto, dentro de 4 meses agarro esto, pimba, corro todo de una y esto no se va a romper, va a seguir saliendo el mismo output. Eh, por eso también es peligroso cuando uno trabaja con varios scripts, ¿no? Porque yo capaz estuve trabajando hasta acá con este, después no me di cuenta y empecé a trabajar con este, y después cuando me corre este script, acá me quedó un bache, porque me olvidé de correr lo que tenía en otro script. Entonces hay que ser sumamente cuidadoso con eso. Uno puede igual vincular scripts, pero nada, sobre todo para el principio, trabajan siempre en uno solo. Y hubiésemos puesto, era mejor capaz hacer otro, ¿no? O sea, crear otra database. O sea, no hacerlo sobre el mismo y Sí, sobreescribirlo claro, capaz. imagínate que yo solamente quería Claro, quedarme con porque, Java para no perder los datos de GBA. Yo esto me lo podría guardar en un dos, segundo de tiempo, claro. Está bien. ¿no? Ahora sea, le podría poner Sí, cualquier cosa. DTA 3, cualquier cosa, no sé, Ujú, cualquier cosa sí, que me sí. distinga, que yo sepa que este objeto es distinto del otro, ¿no? O sea, lo más sencillo, o lo podría haber puesto, no sé, DTA Cava, ¿no? Entonces yo ya sé que ese es el DTA que tiene solamente los datos de capital. Eh, bien, y retomando un poco esta discusión que estábamos teniendo de ggplot